Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legend of Mushroom y bienvenidos a la tier list definitiva del juego, donde vamos a descubrir cuál es el mejor personaje a niveles altos del juego y cuáles son por clase y por niveles cuáles son los mejores personajes del juego. Ya dijimos en una guía o en un vídeo anterior que la clase de mago era la más potente, o por lo menos para mí así me lo parecía según íbamos avanzando, pero bueno, hay otras clases que igual a nivel intermedio pueden ser un poquito mejor y luego nos puede venir mejor a la hora de cambiar a última hora. Eso lo vamos a ver ahora en la tier list que han hecho nuestros amigos de LD Player, que han configurado una tier list, la verdad que bastante completa. A mí me parece que está bastante correcta. Vamos a ir a verla, vamos a hablar y vamos a explicarla cómo funciona. Os la dejaré en la descripción del vídeo para que vosotros tranquilamente podáis verlo y poder jugar con vuestra clase favorita o con la que vosotros creáis conveniente. Bien, vamos a ir para allá. Vamos a venir por aquí y vamos a ver un poco qué es lo que nos explica y vamos a entenderlo, sobre todo a entenderlo. Aquí lo que nos pone es lista de niveles de Legend of Mushroom. Aunque la lista de niveles de este juego, Legend of Mushroom, funciona de manera algo diferente a la de otros juegos, se aplican clasificaciones para cada actualización y promoción, porque así es como puedes saber si la promoción o esa actualización merece tu atención o no. Para eso tenemos 4 rangos aquí de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que puede ser que a niveles más bajos una clase o una subclase de esa clase puede ser mejor y que a niveles altos puede que sea otra. Nos lo van a clasificar en 4 niveles, que va a ser S el más alto, A un poquito más bajo, B y C. No os lo voy a leer para que no se haga demasiado largo el vídeo. Os lo dejo para que lo podáis ver. Ya sabéis que lo vais a tener en la descripción. Pero bueno, viene siendo un poquito pues como todas las tier lists. El nivel S ya sabéis que es el mejor. Pues si bajamos para abajo, aquí ya vamos a ver cuáles son los mejores. Está traducido del inglés. Es posible que el nombre del personaje o de la clase no os coincida, que no os pasa nada, que aquí estoy yo para explicarlo. Vemos que a niveles bajos nos pone que a lo mejor el guerrero, bueno, a lo mejor no, que el guerrero es el mejor para empezar a niveles un poquito más bajos, pero que a niveles altos el mejor es el señor oscuro, como lo pone aquí, que en realidad es la clase más alta que tenemos del clérigo. Es decir, si vamos por aquí, vamos a ver, para que sepamos qué es lo que estamos viendo y que lo entendamos, ya que está traducido del inglés, la clase más fuerte de todo el juego a niveles altos a día de hoy, ojo, que a lo mejor más adelante tenemos que volver a actualizarla, pero a día de hoy es el Rey Demonio. Es decir, lo que nos quieren decir aquí un poquito es que a niveles bajos pues empezaríamos por el Berserker y subiríamos por Frenesí, etcétera, pero a niveles altos en la última actualización, como lo llaman ellos, en la última clase, promoción de clase, pues nos tendríamos que elegir el Rey Demonio, porque en realidad es el más fuerte. Yo sé que hay gente que le gusta más el guerrero o el cazador o lo que sea. Bueno, pues cada uno que elija lo que más le guste. Yo ya lo dije en el otro vídeo que para mí era la clase más tocha, sobre todo al final, porque el Rey Demonio tiene unas habilidades muy buenas que vamos a ver ahora a continuación. Pero ya sabéis, chicos, que tal y como nos lo ponen en la tier list, esta sería la mejor clase de todo el juego a día de hoy. Vamos a seguir viéndolo un poquitín y vamos a seguir explicándolo. ¿Por qué? Porque a niveles bajos, sobre todo al principio de todo, quien quiera optimizarlo mucho mejor, nos pone que el arquero es el mejor para comenzar. Después pasaríamos a Berserker, iríamos avanzando por Berserker y a lo último cambiaríamos a lo que es el mago, al clérigo, al señor oscuro, al rey demonio. Y bueno, aquí lo veis un poquitín, os lo dejo por aquí para que lo veáis. Ya os vuelvo a decir que lo dejo en la descripción para que lo miréis tranquilamente, pero lo que nos pone aquí abajo es, bueno, una explicación de los personajes más fuertes. Por ejemplo, el Rey Demonio, Señor Oscuro, como lo ponen aquí en la traducción de inglés. Una subclase del mago que viene como Dark Lord, como una versión mejorada, y a la posición de esta actualización será, bueno, ya nos lo pone en inglés. Por otro lado, tenemos el cetro como arma, y el señor oscuro produce un daño en AoE asombroso. ¿Qué quiere decir AoE? Pues es daño en área. Así como un efecto sorprendente, más que eso, se aplicará daño crítico a los enemigos, que también durará más de un segundo. También nos pone por aquí el cazador sagrado y el profeta. Así que, chicos, pero bueno, ya veis que la clase mago a niveles altos, pues bueno, es la más fuerte de todo, como ya dijimos en el vídeo anterior, aunque muchos me decíais que no, que es el guerrero, que tal, que cual. Bueno, ya sabemos que luego cada uno va a ir en función de, pues bueno, también del equipo que te toque, las habilidades y los compañeros como los tengas de subido, pero a niveles generales, a rasgos generales y a igualdad de equipo,
el mago clérigo debería ser el mejor a niveles altos. Así que chicos, lo voy a dejar por aquí. Espero que os saque de dudas. Ya sabéis que lo tenéis en la descripción para mirarlo tranquilamente. Dejadme en la descripción qué os parece, si estáis de acuerdo, qué clase lleváis vosotros y cómo os está funcionando. Y sobre todo, ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Legend of Murrun. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!